Dios mío, sí daba pena, mira, señora. Además, diga dos, la hija y el nieto. Por una vez los hallaron muertos. Sí, ella fue a hablar ante el comandante León y le dijo, llorando, desgraciado, te comiste mi hija y mi nieto, le decía. Ay, no sé yo, pero atreverse a insultar a la señora, después me ponía a pensar en el pensamiento de ella, ya como mamá, sí tenía que decir esas cosas. Es que da rabia de activen las minas para que se maten. Mis hijos también tienen, ¿a quién le va a gustar eso? No hay Dios como tú, tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Qué vergüenza. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios, no es con espadas ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército. Al principio mi infancia yo la viví con 2 hermanos menores de mí, una hermana y un hermano. Todo lo que nosotros hacíamos lo hacíamos jugando. Jugábamos a buscar flores, a irlas escondiendo y el que iba atrás las iba buscando. Bueno, nosotros éramos felices en el camino. Para nosotros no había trabajo sino juego. Y éramos los 3, solo era juegue y juegue. Y llegábamos a la casa y contentos. Íbamos a la escuela, llegábamos de la escuela y nuestros trabajos se convertían en juegos. En ese tiempo, nosotros, o sea, les decía a ratos que las bombas, todas esas, para nosotros era algo imaginario. Escuchábamos, pero no sabíamos, ¿no? Que a partir del tiempo, ya cuando nosotros tuvimos que vivirlo, ahí fue cuando nosotros ya nos dimos cuenta cómo era la realidad. Podíamos caminar a cualquier momento del tiempo, sea de día, sea de noche, y uno no sentía la pobreza ni la tristeza. Entonces salíamos a vender nosotros café, comida, una toldita ahí que teníamos. Cuando una vez que yo salí, encontré allá habían unos palos grandes, bien grandes, cuando encontré un letrero que decía LN, decía. Yo nunca sabía eso, qué era LN. Y entonces yo ya empecé a preguntarle a mi mamá de eso, había allá, y ¿qué es eso? Como de eso no se comentaba. Pensábamos que eso era por allá, que había esa clase de organizaciones. Entonces, digamos, ellos estaban ahí pendientes de la comunidad. Algunos comandantes, pues, digamos, colaboraban en lo que es de caminos, en trabajos. Digamos, ellos estaban pendientes. Entonces uno, pues, también, digamos, por una parte, pues es bueno, pero por otra parte también es malo. Cuando de pronto, en los días domingos nos reuníamos en el caserío, entonces empezaba ya a llegar alguno o 2 desconocidos allí. Cuando nos decían, señores, se acercan y vamos a hacer una reunión aquí, les vamos a explicar algo, decían. Ellos decían, vea, nosotros hemos venido para acá porque queremos ayudarlos, decían, queremos ayudarlos. Nosotros no nos tengan miedo, nosotros queremos que ustedes se organicen mejor esta comunidad, decían. Ahí surgía una palabra que ellos decían, formando cooperativas, decía. Vamos a hablar hoy de cooperativismo. Esa fue la primera palabra que yo la escuché diferente. Históricamente, nuestros territorios, nuestro municipio, el occidente de Nariño, tiene una maldición que todavía no se la ha despejado y que va a costar mucho tratar de acabarla, y es la maldición de los cultivos de uso ilícito. Eso, por supuesto, trajo a los grupos armados a que coparan territorio, coparan cordilleras, se dividieran territorio y lamentablemente la maldición se hiciera mucho más grande. Y comienza lamentablemente en el municipio a darse una insensibilidad frente al tema de la muerte. La gente comienza a decir,
Bueno, mataron a Julano, debió ser por algo. Mataron a tal persona, tenía que ser el momento. Mataron a tal otra persona, algo debió tener. Comienza a generarse en la parte cultural, psicológica de la gente una fraternidad, confraternidad con la muerte. Paciente, tú esperas por mí. Sí, el sector montañoso casi la gente se mete es por eso. Por detrás de la coca se va a buscar a veces hasta la muerte. Sí, antes sí se podía salir hasta que el gobierno mandó pues la ley, ¿no? Soldados, hasta que llegaron ellos y hasta que no llegaban era tranquilo. Pero en el momento que entraron ellos, desafortunadamente todo se volvió un desorden, que ya los grupos armados empezaron a minar pues supuestamente para ellos, pero los lastimados fuimos la gente civil. Cada vez que había organizaciones, como que la una quiere hacer más, como que la otra quiere hacer otras cosas y se contrarían. Y entonces fue una contrariedad, no me acuerdo en qué año, fue una contrariedad entre grupos, imagínense, entre los dos, el ELN con FARC, que se enfrentaron entre ellos. Y allí callamos en el medio los pobres campesinos los que vivíamos allá. Los guerros ya comenzaban a minar los caminos. En ese sentido, los guerros sí, primero pues, hablan con las comunidades, ya le informan a uno. A tales horas vamos a minar, decían ya. Eso le colocaban las minas por allá de 5 a 4 metros, le iban colocando ya de seguido. Ya la persona que salía pues ya llevaba las consecuencias. Pues estas minas en general las utilizan los grupos irregulares en su huida, en algunos casos para evitar persecuciones. En otros casos se han dado también en el departamento de Nariño que para evitar erradicación de cultivos ilícitos de manera manual han minado campos y han caído entonces erradicadores. Y lo más doloroso es que en muchas ocasiones niños han también sido víctimas de estos artefactos. Sobre todo quería resaltar las cosas más bonitas que hay en nuestro territorio, como es las montañas, el agua, los árboles, esos árboles fulgurentos que siempre crecen y pueden ser nuestro refugio, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que atrás de esas cosas tan bonitas que nosotros tenemos podemos colocar un pie y no nos damos cuenta que ahí podemos acabar con nuestra vida. Atrás de tantos niños que caminan por el campo por la necesidad de alguna fruta, también pueden acabar con su vida. En el agua igualmente, también en las orillas de los ríos, también dejan minando. Y a veces uno por diversión o por andar jugando, o le encanta andar por el agua, y uno llega queriendo jugar, queriendo divertirse, y también encuentra acabando con la vida de uno mismo. Me acuerdo tanto que íbamos para la finca con mi mamá y subimos una montañita, y cuando veníamos de regreso, escuchamos algo que sonó muy duro y como que los pies a uno como se le estremece del tanto ruido. Veníamos con mi mamá ya para el pueblito y mi mamá se angustiaba, y las mamás siempre, ese amor de madre, cuando un hijo está sufriendo, ellas se preocupan. Porque mi mamá era en el camino, era bien angustiada y se tomaba de la mano de mí. Ya, mami, siga, vamos rápido para la casa. Y mi mamá todo el camino así. Y cuando yo llegué a la casa y
mi mamá pues se puso a hacer sus quehaceres y me mandó, creo, a la tienda, y allá pues ya nos contaron, dijo que su hermanito se cayó en la mina. Y pues yo no sabía qué pensar y cómo reaccionar, porque iba mi papá y mis 2 hermanos y no sabía cuál de los 2. Yo decía, ¿será él? ¿Será? No, que no sea ninguno. Pero yo decía, no, uno de los 2 tiene que ser. Y o sea, uno es como que algo se le destroza, como que ya no quiere saber nada más. Como que tal vez uno quisiera irse juntos con ellos. Si Dios permitiera y nos llevara algún día al cielo, pues uno lo haría en ese mismo momento, ¿no? Aquí está más o menos plasmado el lugar donde mi hermanito falleció. O sea, del Decio hay un recorrido, una carretera. Esta es la carretera. En la parte bien abajo hay un río, que este podría ser el río. Este podría ser el río en mi veredita donde nosotros siempre íbamos a jugar. Y acá ya bajan las aguas, bien acá abajo, aquí hay un puente, cruza una travesía, y aquí coloqué la crucecita porque más o menos en este lugar mi hermano falleció. O sea, para mí es muy triste recordar esos acontecimientos, tal vez las últimas palabras que él las dijo, porque para él fue un sacrificio, así como Jesucristo murió en la cruz cuando le colocaban cada puntilla en una de sus manos. Un rasponcito, uno se cae, se lastima y uno ya está chilla y quéjese por todo. Pero a veces uno no se da cuenta que hay otras personas que han sufrido más que uno, y mientras que uno por nada vive llorando. Aplique lo que le enseñan, camine donde caminan los demás. La bomba ha sido aquí propiamente, aquí está el vacío del camino, mire. Aquí era de don Javier, ¿no? Sí. Aquí está la cruz. La cruz se la han puesto allá. Aquí botó el pie el niño. El pie lo habían enterrado por aquí, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está la cruz. Aquí hay pedazos de huesos, astillitas de huesos del niño. Qué pesado, ¿no? Hubo un enfrentamiento una noche donde pues la guerrilla había tenido un cilindro y lo hicieron explotar, ¿no? Pues eso sí fue claro, un caserío en un huequito pequeñito y un cilindro, pues eso fue una explosión. Esa misma noche ya hubo guerrilleros muertos. Ellos mismos al otro día los dejaron minando los mismos cuerpos de ellos para que si fuera el ejército a recogerlos ya entonces no lo pudieran recoger porque estaban minados. Entonces uno ya pasaban los 3 días y tocaba pasar por al lado de ellos mirándolos y ya aguantando esos olores, todo eso. Entonces ahí sí ya dije, no, eso sí está feo ya. Nosotros trabajamos, pero ellos andaban por el camino, todo eso, tenían campamentos. Pues en ese instante no, yo quedé fue loco, escuchaba, pero eso quedó chirriando del dolor de su sonido. Y después ya el Cristian me gritaba, él decía Francisco, decía, ¿dónde estás? Y yo pues no podía hablar, de ahí loco quedé. En el momento de la explosión uno queda como aturdido, no sabe qué le sucedió, qué pasó, se puede decir como ido, no es como que queda traumatizado. Yo en el momento sentí como un golpe que me pegó como en el pecho y como que me elevó por los aires, y cuando me di cuenta estaba
por abajo en un hueco y me tocaba, se puede decir, el cuerpo estaba esquirleado, la cara, y hacía por ver, ¿no? Me abría las vistas con las manos, me las abría para ver qué ha sucedido, y me tocaba la cara totalmente pedaciada, hecho huecos, no me conocía mi cara. Yo dije, ¿qué me sucedió? ¿Qué me pasó? Y no miraba, ¿por qué no puedo ver? Decía, y me abrió la vista y no podía mirar nada, después miraba por una vista solo blanco, y al mismo momento pues se me empezó como a hinchar, se puede decir, la cara, asustado, se puede decir, como ese miedo que uno mira la muerte, se puede decir. Y después ya me miré y estaba dañado. La bota la llevó toda la plantilla, quedó la manga nomás. Y los dedos pues me quedó pegados, así se movían y eso. Después me dolía durísimo, me bajaba sangre altísima. Yo antes, por gracias a Dios, estoy aquí, y no, pues ya me era muerto. El compañero no quería que le amarre el pie, estaba lo más volado el pie, decía, y que le amarre, y yo no podía auxiliarlo porque no podía ver como para amarrarle el pie. Mi compañero fue el que más, se puede decir, gritó, pues dando gracias a Dios, pues nos habían escuchado unas 2 personas de otra vereda de por ahí cerca, habían escuchado la explosión y se acercaron como a ver qué había sucedido, y llegó un señor viejito, pues él nos dio él nos fue a dar llamando gente, pero apenas había hallado uno, y de ahí a la gritada que nosotros pegábamos llegaron como 5 más. Ellos nos jalaron hasta abajo, una casa, para pasarnos por un río. Y ahí fue que esa ley llegó ahí. Estaba jodiendo. Si quieren, mátenos, pues, porque nos decían que éramos sapos del ejército, todo eso. Entonces, pues, si quieren, mátenos ya del dolor, porque uno no se aguanta. Que es que sí, las mamás allá sufriendo, doña Rubiela en Cali, con el hijo, y yo en Pasto sufriendo las 2.000 penas ahí, y que le teníamos que pagar esa mina, 1,5 millones a cada una. Allá le decían los guerreros que si les activaba, digamos, alguna persona, le hacían pagar, le costaba como 500.000 pesos una mina, tenía que pagar eso. Y si no pagaba, le decía, bueno, si usted no paga, le vamos a quitar la tierra porque varias personas de allá de la montaña, digamos, les han quitado las tierras, los han cogido los guerros y los han dejado sin nada. Mamita dijo, yo me atacan esa ley que vamos a pagar esa mina. Entonces le dije yo, ve a mi hija, véngase a cuidarlo a su hermano, que yo voy a arreglar con eso allá. No, mamita, usted se hace matar, usted es alzada, me decía, ¿no? Nos llamaban al Decio. Fuimos, yo y doña Rubiela, allá, que sí, que teníamos que pagar 1,5 millones por el daño. Yo ya bajé y le dije, vea señor, disculpe, yo, si es para matar y me matan aquí mismo, pero no me van a dejar como a mi hijo lo dejaron, le dije. Sufriendo y media vida, le dije. Porque ustedes que se les perdiera un ser del cuerpo, le dije, a ver si no les gusta. Ustedes tienen que ver la posibilidad y tener rabia, les dije, ¿no? Yo no les voy a pagar esa plata, me vuelven el pie de mi hijo como él era, con mucho gusto los busco. Yo soy pobre a morir, le dije, pero yo los busco así 1,5 millones, le dije, porque clientela tengo ni quiera que sea. Yo sí no les voy a pagar así nomás, le dije, me le vuelven el pie. Ignorante, me dijo ese comandante, ¿no? Ignorante, dijo, ¿cómo vas a creer? Dijo, que yo voy a hacer esas cosas de pagarte el pie ya perdido, dijo. Porque en la que caímos nos obligaban a pagarla, ¿no? Nosotros, pues, ya decir que no, nosotros no pagábamos, que porque a uno no le volvían lo que uno perdía. Una muy buena noticia
noticia para Samaniego ha sido sin duda el comunicado del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quien afirma que facilitará las condiciones necesarias para realizar un desminado humanitario en algunas veredas de la localidad de Samaniego. La carta del Ejército de Liberación Nacional, ELN, está firmada por los representantes de esa organización, fue enviada desde La Habana el 29 de octubre a la Comisión Impulsora del Desminado, conformada el pasado 14 de junio en una reunión realizada en la vereda Chinchal. Al ELN le exigimos en la cuarta ronda de conversaciones que haga el desminado humanitario, y de la cuarta ronda de conversaciones sale casi que la única decisión de esa cuarta ronda de conversaciones es que el ELN acepta desminar 14 veredas en el municipio de Samaniego, y es la declaración que más visible es en esa cuarta ronda de conversaciones, y comienza a partir de allí. Creo que es el punto más alto de la propuesta de paz que nosotros tuvimos como Samaniego en esa época, fue la cuarta ronda de conversaciones, donde el gobierno nacional, la comunidad internacional, organizaciones de diferentes países comienzan a visualizar a Samaniego como un eje importantísimo de gestos humanitarios en el país. En sus apartes, la carta dice: acogemos la propuesta de desminado humanitario de unas veredas en el municipio de Samaniego, Nariño. Orientamos a nuestros frentes guerrilleros y estructuras que operan en el área faciliten todas las condiciones necesarias para que esta situación de urgencia y el desminado humanitario puedan desarrollarse cabalmente. Ojalá que este desminado humanitario se haga realidad muy pronto, para bien de todos, en especial de las 14 veredas que se encuentran afectadas por estas terribles armas. La plata que nosotros habíamos logrado para el desminado humanitario, cerca de 2.700 millones de pesos, el gobierno aprovecha para entregársela a una fundación, que es la Fundación Restrepo Barco, que aprovecha para gran parte de esa plata hacer no un desminado humanitario como nosotros lo teníamos previsto, sino hacer un desminado militar. ¿Cuál era el desminado humanitario que nosotros teníamos previsto como comunidad, como municipio, en el cual estaba comprometida la guerrilla, el ejército, el gobierno, etcétera? Era que se desmine totalmente una vereda, con mapas entregados por la insurgencia, con participación de la comunidad, con participación de la cooperación internacional, y que por cada vereda liberada de minas haya inversión del gobierno nacional, de la cooperación internacional, y los grupos armados se comprometan a nunca jamás volver a sembrar minas en ese territorio, y ni siquiera hacer de ese territorio parte de su ejercicio de guerra. Entonces, en el 2007, lamentablemente, se cambia totalmente del tema de paz al tema del conflicto, se hace el desminado militar. De los 2.700 millones, 1.700 millones se van para el desminado militar. Logran desactivar 7 minas en cerca de 2 años de operativo. O sea, lo que pasa es que primero, el Decio fue como en el 2007, como el epicentro de más conflicto armado. Ajá. Inclusive pues hasta aquí llegaron los paramilitares, inclusive llegaron hasta la Playosa, hasta esta vereda. Aquí se enfrentaron con la guerrilla del ELN. Entonces, luego se retiran los paramilitares y llega el ejército. Entonces sale la guerrilla y mina todo este sector, pues para supuestamente parar la entrada de la fuerza pública. Pero los agentes de Betania ya no tenían que dar la vuelta, salían aquí, pero se confinó este sector, siguió confinado este sector, o sea, ya no era este sector el que estaba minado, sino de aquí a aquí, o sea, esta parte. Y Buenavista pues fue un epicentro como el conflicto armado también, inclusive pues quedó como pueblo fantasma, ¿no? Un tiempo, ¿no? Solo quedaron las casas solas, y también hubo bastante gente desplazada.
Me tocó alzar muchas personas mutiladas, muertos. Y mirar, pues los familiares en medio del dolor decían, a vos te están pagando, ¿por qué no vas a recogerlos, no? Y éramos ignorantes y no sabíamos nosotros cómo era de peligroso ir a un campo minado. Entonces, esas fueron como cosas, ¿no?, que por el desconocimiento de los derechos uno no denunciaba, y después de organizarse para la denuncia. Entonces siempre estuvimos organizados y nosotros sufríamos mucho por todas estas personas confinadas, todas estas veredas. Unas decían que mejor estemos calladito, otros dijeron mejor nos vamos, otros fuimos a alzar a los muertos. Y otros habían disfrazados, ¿no?, que nos querían ayudar, pero se estaban riendo de nosotros, se burlaban, pues decían que no pasaba nada. La parte, o sea, nosotros nos minaban, la puerta donde nosotros ordeñamos era la parte de abajo, donde ellos tenían colocados cilindros, donde ellos tenían colocado minas, o sea, cilindros activados, tenían, o sea, de esos baldes plásticos tenían colocado acá arriba, por donde nosotros entramos, el camino, las entradas de los potreros, todo. A nosotros pues fue lo que más daño nos hicieron. Estamos cansados de tanta injusticia en este país. Nos hemos dado cuenta que todos nosotros tenemos unos derechos. Sabemos que nosotros tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a vivir una vida digna, tenemos derecho a una salud, en la cual aquí no la tenemos. Nosotros no podemos salir a caminar ya libremente. Exigimos el desminado humanitario, porque el desminado humanitario es cuando llega a un acuerdo del gobierno con los grupos armados, con los que colocan las minas y con las comunidades. Entonces tenemos que ser valientes y ser organizados y luchar para protestar contra este mal gobierno. Porque nos hemos dado cuenta que la paz no se logra sometiendo al pueblo, sino dándole la oportunidad de ser libre. Aquí en Samaniego no pasaba nada para la gente, ¿no? Entonces nosotros nos organizamos y salimos a una peregrinación para hacer conocer que estábamos siendo víctimas y que estábamos perdiendo a nuestros familiares y que había muchas comunidades confinadas por 3 años. Entonces salimos nosotros aquí y acá, en vez de decir verdad, ellos están pasando por esta situación, se burlaban y decían, oh, pobres montañeros, vienen a gritarle al monte lo que le está pasando, que son berracos, que se vengan al pueblo. Y conversamos con todos los líderes y le dijimos a la gente, más de 500 personas, compañeros, ¿por qué no nos vamos para Samaniego para hacerle saber a la alcaldesa de ese entonces que no somos cobardes, que no queremos solo gritarle al monte, que vamos a gritar al pueblo? Y nos vinimos, ahí mismo prendimos los carros y la gente de Chuguldí, de las veredas de la Capilla, de algunas partes dijeron, nosotros también vamos y llegamos aquí. Hicimos la marcha, estuvimos en el parque y nosotros queríamos hacer conocer y levantar nuestra voz de protesta que no era justo que nos esté pasando eso, que éramos inocentes de la guerra absurda que se ha dado. Por la vida, por la paz, el sector de la montaña se merece dignidad. Cuando ya se empezó a hacer denuncias, inclusive algunos retuvieron algunas personas, pues algunas también fueron acusadas, ¿no?, de colaboradores de la guerrilla. O sea, esto todavía está inminente, ¿no? O sea, ahorita estamos corriendo más riesgo que antes todavía.
¿Por qué? Porque la metodología que ha cogido ahorita la fuerza pública o el Estado, digámoslo, el gobierno, o sea, andan con reinsertados que anduvieron por esta zona, que conocen a todos los líderes, para que ellos anden, o sea, como mostrando a la gente, como quien dice, este colaboraba, este no colaboraba, siendo que este era un territorio dominado por los grupos armados. O sea, ¿quién está zafo de que no habló con la guerrilla, o de que la guerrilla no llegó a su casa, o de que no pasó por su camino? Nadie no está zafo de eso. Entonces, eso se constituye también en un peligro gravísimo para nosotros. Y el futuro lo escribí aquí. El futuro para mí y mi comunidad sea mejor sin olvidar el pasado. Tener territorio para poder tener un futuro bueno y un buen vivir en paz, en armonía con la naturaleza, conmigo mismo y con la Pachamama. Quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos un paraíso como el que yo me crié y todavía lo disfruto. Soy muy afortunada, pero me preocupa el futuro porque hay muchas amenazas. Los monstruos de las multinacionales amenazadoras que no les importa nada ni nadie para satisfacer su ambición, porque nosotros somos ricos y afortunados de tener grandes riquezas y recursos naturales, agua, fauna, flora, riquezas naturales, y quiero que cambie las políticas del Estado, que se renueve el Congreso y con gente nueva, sin vicios y con nuevas propuestas, y que para eso es responsabilidad de todos y que todos tenemos que ponernos pilas si queremos un futuro prometedor, porque todo está en manos de ellos. Ese conflicto causó muchísimo daño, pero también nos hizo aprender que debemos estar organizados y que no debemos esperar solamente del Estado o de la cooperación, sino que debemos hacer acciones nosotros comunitariamente para generar autonomía, para decirle a los actores armados que nos respeten nuestros derechos, que no tenemos que ver con el conflicto, que estamos en medio del conflicto, pero que no somos los que lo hemos generado. Vida digna y permanencia en el territorio. Paz con justicia social, es nuestro lema. Nosotros queríamos pertenecer en el territorio, o sea, permanecer en el territorio, pero viviendo con dignidad. O sea, no que nos tengan, o sea, los unos, los otros, vea esto, lo otro, no, sino que ese es nuestro territorio y que nos lo respeten. Y nosotros creemos que la construcción de paz es eso. O sea, si nosotros realmente queremos apostarle a la paz, tenemos que empezar reconociendo al otro y respetándonos. Pero mientras la paz la vean solamente en lo material, solamente en que a esto les damos una vía y con eso es suficiente, no. O sea, la paz tiene que ir en el respeto mutuo, ¿no? Entre las diferentes etnias, culturas, campesinos, indígenas, afros, hombres, mujeres, jóvenes, organizaciones, urbanos, todos tenemos que reconocernos y reconocer que el territorio no es de nadie. El territorio es el que nos brinda la posibilidad de vivir a todos. No hay Dios como tú, tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios, no es con espadas ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército, es con tu Santo Espíritu.
la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá con tu Santo